Bueno, nuestro primer tema es relaciones interpersonales exitosas del docente. Primeramente sabemos que como docentes, como personas, como seres humanos, somos seres en relación. Es decir, no podemos vivir sin relacionarnos interpersonalmente, no podemos vivir sin comunicarnos, sin hablar, y sobre todo cuando tenemos esta vocación, ¿verdad? La vocación de transmitir conocimientos, de enseñar, pero cuando nos ponemos en el rol de docentes, sabemos que nuestra función va más allá de transmitir conocimientos. Sabemos que las relaciones interpersonales tienen que tener determinadas características para que un alumno realmente aprenda. ¿Sí? No solamente se intercambia el conocimiento, sino que lo afectivo a la hora de la dinámica de enseñanza y aprendizaje es muy importante. Es muy importante porque el docente tiene que tener en cuenta diferentes características, ¿sí? O diferentes factores para poder llegarle al alumno. Todos tenemos, y esto ya lo había nombrado en otra capacitación, todos tenemos un profe que nos marcó en la vida, ¿sí? Todos tenemos un profe que nos dejó una huella ahí, porque tenía algo diferente, o porque era afectivo, porque tenía paciencia, o porque era gracioso, o porque buscaba la manera de enseñar que sea dinámico, que sea entretenido. Y queremos lograr con estas capacitaciones tener esas herramientas como para marcar la vida de las personas que nos rodean, de nuestros alumnos, de nuestros compañeros de trabajo, de Creo que esa nos fue la señal de la licenciada Viviana, porque le estoy viendo acá a Edith Dávalos, se está moviendo, también Celaya, Virginia. Me avisan, creo que la conexión de Vivi, ¿verdad? Perfecto, quería aclarar nada más, aprovechando este espacio, que la conexión de internet de cada uno va a ser diferente, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos monitoreando desde distintos dispositivos la conexión de cada uno. Ahí salió la licenciada Viviana. Entonces vamos a esperarle otra vez como para que pueda conectarse, ya que cada uno va a experimentar distinto la señal de la disertante. En este caso, ahora fue el problemita, ¿verdad? Pero nosotros estamos monitoreando desde distintos dispositivos la conexión a internet, así que no se preocupen. Vamos a estar avisando si hay algún problema. También es importante que ustedes nos puedan avisar si es que se va la señal a internet, ¿verdad? Ahí vamos, ahí me estoy comunicando con la licenciada Viviana para poder retomar. Perfecto. Y aclarar eso nada más, esto puede ocurrir ya que estamos en la modalidad virtual, ¿verdad? Por eso es importante que puedan asegurar que su conexión a internet personal sea de la mejor, ¿verdad? Bueno, ahí le estamos tratando de recuperar a la disertante. No se preocupe que en breve vamos a retomar el tema, ¿verdad? Estuvieron también preguntando cómo pueden adquirir el material de finanzas, cómo pueden adquirir el grupo de desarrollo, ¿verdad? Acá voy a compartir con ustedes en pantalla, voy a aprovechar este pequeño espacio para compartir ahí con ustedes en pantalla. Estos grupos de desarrollo, nosotros juntamos así un grupo pequeño, por así decirlo, y ahí vamos tocando distintos temas que son temas del equipo de trabajo. Entonces nosotros te ayudamos a potenciar tu equipo de trabajo como para poder mejorarlo, ¿verdad? Ahí puedes comunicarte a ese número que aparece en pantalla. Enseguida retomamos la conexión con la licenciada Viviana y volvemos. Entonces, si nos aguardan un momentito, por favor, vamos a poner ahí un
un poquito de musiquita para ambientar el... Ahora Ya sí volvimos con la estamos. licenciada Viviana, perfecto. Perfecto. Retomamos nomás. Les pido disculpas, pero acá se me fue la señal y ahora me conecté con internet del teléfono porque se volvió a ir. Así que, como les decíamos, a veces tenemos problemas con internet, pero tratamos de solucionarlo de la manera más rápida posible. Bueno, ¿ahí se escucha bien? Le pregunto a los compañeros que están ahí si me pueden hacer así. ¿Se escucha Se bien ahí? escucha perfecto, Perfecto. Vivi. Muy bien. Bueno, hablamos de lo que es la importancia de las relaciones interpersonales, ¿sí? Es importante que el docente se pueda relacionar de una manera asertiva con todas las personas que le rodean. ¿Por qué? Porque el clima de la institución, el ambiente laboral está determinado por la relación entre las personas que interactúan en diferentes instituciones. Entonces, vamos a definir lo que es relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales son el conjunto de interacciones entre dos o más personas que constituyen un medio eficaz para la comunicación, expresión de sentimientos y opiniones, y las relaciones también interpersonales son el origen de oportunidades, diversión y entretenimiento de los seres humanos. Es decir, sin interacción con otras personas, sin relacionamiento interpersonal, nadie puede vivir. Aunque haya una persona que diga, yo no necesito relacionarme, a mí me gusta pasar tiempo a solas, no me gusta tener mucha comunicación, en algún momento va a tener que comunicarse y relacionarse porque estamos diseñados para la comunicación. Entonces, relacionarse interpersonalmente también requiere de una inteligencia, ¿sí? Cuando hablamos de relaciones interpersonales y de comunicación, sí o sí tenemos que nombrar lo que es la inteligencia emocional, que vamos a desarrollarlo después, pero tienen que haber características en el docente para poder llegar al alumno, ¿sí? No solamente al alumno, sino también, como decimos, a las personas que le rodean, a otros compañeros de trabajo, a otros profesores, a los padres de los alumnos, es decir, hay que buscar la empatía, hay que generar esa comunicación asertiva, porque cuando un alumno aprende, no solamente va a aprender o va a capacitarse, sino que hay una serie de factores que le rodean y sabemos desde la psicología que si un niño, por ejemplo, no está bien en la casa, no tiene buena relación con los padres, si está viviendo algún tipo de problemática, todo repercute en el aprendizaje. Entonces, como docentes hay que ir un poco más allá, simplemente no quedarnos con esto de, bueno, la enseñanza, la transmisión de conocimiento, sino ir un poquito más allá y conocer a las personas con las cuales nosotros compartimos y nos relacionamos todos los días, ¿sí? Ese conocimiento profundo. Yo les contaba en otra capacitación, no sé si ahora tenemos compañeros que se unen por primera vez, pero muchos casos que me llegan acá al consultorio tienen que ver con niños que no se animaban a contar alguna situación que estaban viviendo en su casa, ni a su mamá, ni algún familiar. Sin embargo, a donde iban era algún docente, algún maestro, el docente que tiene empatía, que se relaciona exitosamente con las personas y conoce a sus alumnos, detecta cuando alguno está viviendo alguna situación o le está pasando algo. Entonces, el acercarse, el preguntar, el ir más allá de la relación alumno-docente desde el plano formal y poder conocer, ¿sí? Poder tener esa apertura a la escucha, hace que las relaciones interpersonales sean exitosas. Las relaciones interpersonales se consideran una fuente de aprendizaje, el cual en ocasiones puede molestar o incomodar a los individuos. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces nos relacionamos con personas que tienen características que no van muchas veces como somos nosotros, y a veces chocamos. Esto tiene que ver con los temperamentos, con la personalidad de cada uno. Y pasa no solamente en el ambiente laboral, nos pasa en nuestra vida cotidiana. De repente hay personas que nos pueden caer mejor, otras no tanto,
porque tienen diferentes formas de pensar, de sentir, de actuar. Entonces, también decimos que el relacionarse interpersonalmente requiere de un aprendizaje, requiere de un conocimiento. ¿Qué es lo que conocemos? Y conocemos cómo es la otra persona. Pero también para relacionarnos interpersonalmente de una manera adecuada, tenemos que también poder conocernos a nosotros mismos. Y no es tan fácil conocernos a nosotros mismos, porque tenemos aspectos inconscientes que no nos damos cuenta, reacciones, respuestas que nos salen como de una manera en la cual nosotros lo hacemos automáticamente y no nos ponemos a reflexionar cómo nosotros nos estamos relacionando, cómo nosotros estamos comunicando nuestras ideas, nuestros pensamientos, lo que sentimos. Entonces, es importante poder conocerse a uno mismo y también poder conocer al otro que me acompaña, que comparte conmigo, al otro alumno, al profesor, a mi compañero de trabajo. Entonces, por eso decimos que es un aprendizaje diario. Cada día podemos descubrir cosas nuevas, tanto en los demás como en nosotros mismos. Entonces, como decimos, las interacciones son un excelente medio de enriquecimiento personal, trato humano, pautas de comportamiento social y la satisfacción de la curiosidad, pues los demás son una fuente ilimitada de sorpresas, novedades, información, cambio de impresiones, así como de opiniones. Es cierto esto. Cuando nosotros interactuamos con otras personas, nos enriquecemos desde el punto de vista personal, porque siempre aprendemos cosas nuevas. Aprendemos de anécdotas que nos pueden contar, aprendemos también la forma de transmitir. A mí me gusta mucho escuchar diferentes charlas y cuando miro o aprendo, voy tomando diferentes cosas, ¿sí?, de otras personas y lo que me sirve lo voy incorporando y lo que no lo dejo de lado. Y así pasa en las relaciones entre las personas y también entre los alumnos, ¿verdad? Porque uno como docente sabe que cuando está abierto a relacionarse de una manera asertiva, no solamente da, sino que también recibe. Es un intercambio continuo donde uno está aprendiendo y donde seguramente muchas veces como docente aprendiste cosas a través de los comentarios o de las preguntas de tus alumnos. Entonces, qué bueno es estar abierto a relacionarse y también abierto a conocerse a uno mismo y a conocer a los demás, porque eso hace que uno crezca como persona y se desarrolle de una manera adecuada. ¿Cuál es la base de las relaciones interpersonales? Bueno, acá hay un estudio, dice que las relaciones interpersonales tienen, digamos, cuatro bases fundamentales, ¿sí? Cuatro bases fundamentales que nos ayudan a entender cómo nosotros funcionamos. Primeramente, tenemos como base la percepción, ¿sí? La percepción afirma que es la impresión que los demás tienen acerca de uno mismo. Se convierte en la base en la que giran las reacciones, pensamientos, entre otros. Por tal motivo son importantes las percepciones en las relaciones interpersonales. La percepción es esa impresión que nos da la persona, ¿verdad? Qué importante es también, y vamos a ver porque la primera impresión que nosotros tenemos de alguien es como que deja una huella y nos marca, ¿no? Y decimos, bueno, esta persona es de tal manera, cuando la vimos por primera vez y tuvimos esa percepción, ¿sí? Capaz que con el tiempo uno conoce a la persona y se da cuenta que no era como pensó la primera vez, ¿verdad? Capaz que justo una persona tuvo un mal día y ese día fue el momento en que la conociste a esa persona y ya te quedó una imagen de que, bueno, esta persona es así, es enojona, y no, capaz que tuvo un mal día la persona. Después conoces y te das cuenta de que no era de esa manera. Pero es muy importante lo que nosotros percibimos. Y es importante también no etiquetar a las personas ni tampoco etiquetar a los alumnos. Porque a veces en el aula tenemos alumnos que son problemáticos, ¿no? Entonces,
el primer día de clase ya vimos uno que, bueno, descompaginó todo, que estaba un poco rebelde, entonces nosotros ya le marcamos y decimos, bueno, este niño es así, este niño tiene problemas, y lo marcamos y a veces lo etiquetamos. Entonces, el poder entender que a través de las relaciones interpersonales, nosotros podemos llegar a lograr que las otras personas puedan cambiar. A veces ese alumno que es inquieto, que es molesto, es un alumno que está pidiendo atención, que está de repente sufriendo de rechazo. El payasito de la clase que parece que siempre está contento, generalmente tiene una historia de rechazo atrás. Entonces, qué bueno es poder mirar más allá de lo que se ve, ¿sí? De lo que vemos superficialmente, poder conocer, poder indagar, poder acercarnos y no solamente etiquetar. Esto también trabaja la paciencia del docente, porque tampoco es fácil cuando tenemos muchos alumnos y ahora que tenemos la modalidad que es virtual, ¿sí? La modalidad virtual, que eso también es todo un desafío, porque es un cambio de paradigma. Ya no es estar en el aula compartiendo, sino que ahora también es cambiar la forma de interactuar. Hay personas que se les hace mucho más fácil interactuar a través de lo virtual y a otras personas, otros docentes les cuesta muchísimo. Les cuesta, ¿no? Dicen que no es lo mismo, que requiere más esfuerzo, y eso tiene que ver con lo que cada uno presenta como habilidad. Hay otras personas que les gusta más lo presencial, otros lo virtual, pero sí tenemos que aceptar que hay un cambio que a veces puede gustar y a veces no. Pero la idea es poder adaptarse y buscar nuevas formas de comunicación y no perder la parte afectiva, ¿sí? La parte afectiva a la hora de enseñar, a la hora de acercarse al alumno y de poder entender que el alumno es un ser integral, que no se divide solamente en lo que es el conocimiento y el aprendizaje, sino que además tiene emociones, sentimientos, que puede estar rodeado de problemáticas que trae de la casa, así como también los docentes traen sus problemáticas y tienen que poder dejarlas a un lado en ese tiempo donde están enseñando, pero sabemos que robot no somos y que esa sensibilidad tiene que estar desarrollada a la hora de trabajar con gente. Isaías. Sí, acá nos cuentan. No sé si me escuchás bien, Vivi. Perfecto, te escucho súper bien. Es verdad, las personas, espera que, la percepción puede confundirnos cuando calificamos a una persona sin conocerlo. Me pasó con un alumno que lo vi muy hiperactivo, disculpen, dentro de clase, pero en fin, igual era súper inteligente. Mientras explicaba, él hablaba sin parar. Para sorprenderlo, le hacía preguntas sobre el tema y me respondía sin drama. Espectacular. Bueno, a esta compañera, creo que es compañera la que comentó. Sí, se llama Blanca, Rosa Blanca. Ahí está. Bueno, a Rosa queremos decirle que, bueno, la verdad que tuvo mucha sabiduría, ¿verdad? Porque tomó esa, bueno, esa capacidad, ¿no? De comunicación que tiene el alumno y, bueno, tomó esa estrategia como de hacer preguntas para mantenerlo un poquito atento. Y pasa que ahí es cuando entran lo que es las inteligencias múltiples. Hay niños que necesitan comunicarse, necesitan hablar. Y bueno, también, bueno, la interactividad y los trastornos que tienen que ver con justamente el déficit de atención y este movimiento continuo que tienen en el salón, hay que buscar estrategias. Por eso nosotros no nos encasillamos solamente con una forma de enseñanza, sino que el docente tiene que adaptarse a los alumnos que tiene, a las diferentes personalidades, conocer las inteligencias múltiples, porque hay niños que no es que son rebeldes o que quieren molestar, sino que son rápidos para captar y asimilar los conocimientos, entonces asimiló el conocimiento y claro, luego que aprendió y se dio cuenta de que va en otro ritmo más rápido que el que sus compañeros,
después no puede quedarse quieto, se aburre y necesita hablar, necesita movilizarse. Entonces, una excelente estrategia es esta de empezar a hacerle las preguntas, de dejar que el niño responda, porque eso es importante, el poder interactuar, el poder hacer que sea dinámica la clase. No se olviden que hoy por hoy los niños están a una velocidad mucho más rápida que en la época donde nosotros, por ejemplo, íbamos a la escuela. ¿Por qué? Por internet, porque sabemos que manejan impresionantemente rápido los celulares, las computadoras, manejan lo digital mucho mejor que nosotros. Entonces, cuando nosotros en el salón damos la clase, imagínense, para un niño que está acostumbrado a la velocidad de Internet, es como que el docente le habla en cámara lenta y no está adaptado a ese tiempo lento para el niño. Entonces, hoy los niños de hoy no son los mismos niños que antes, ¿verdad? Que antes de Internet. Entonces, es importante estar justamente en ese movimiento o en esa velocidad que también están los alumnos. Como decía, la percepción, percibir y no quedarnos y etiquetar o estigmatizar a un alumno, porque esto no es que lo hacemos conscientemente, a veces nos pasa inconscientemente que ya marcamos para poder diferenciar quién es quién en el salón. Entonces, poder acercarnos un poco más y conocer y ver las fortalezas del alumno, ver las debilidades que tiene y entrenarlo para desarrollar esas fortalezas y también para entrenar esas debilidades y que no lo estanquen, sino poder fortalecer esas áreas débiles que la tienen los niños, las tenemos los docentes, las tenemos todos. Si vamos después a hacer una dinámica que habla justamente sobre eso. Bueno, la primera impresión también es una de las bases de las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque decíamos, ¿no? Esa primera impresión, ¿sí? Donde queda como determinado si tuvimos una buena impresión de la persona o una mala percepción de la persona. Entonces, es bueno no encasillar, ¿sí? Como decimos, no solamente con el alumno, sino con los compañeros de trabajo. A veces pasa también que si nuestro clima laboral, si no hay buena comunicación en el grupo docente, eso también repercute en los alumnos. ¿Por qué? Porque no solamente los alumnos van a escuchar lo que vos le transmitís, sino que van a estar viéndote vos, cómo vos te relacionás con los demás, qué es lo que vos expresás a través de tu cara, de tus gestos, es lo que uno da, lo que uno imparte, es lo que reciben los alumnos, no solamente nuestras palabras. Entonces es importante generar una impresión, ¿sí? Realmente de apertura, de empatía, de escucha. Y capaz que suena un poco exigente, ¿verdad? Para el docente, ¿no? Porque el docente tiene que ser como lo que estamos planteando acá, como la perfección, tiene que poder escuchar, tiene que tener paciencia, pero la realidad es que de esa manera, cuando uno apunta a mejorar en esas áreas internas, nos damos cuenta que mejora todo. Ahora veo que Isaías aparece, así que seguramente hay algún comentario. Así es, dice, hoy en día la mayoría de los niños son multitareas. Mm. Y después dice otro comentario, hay niños opuestos a los que hablan tanto en clase, es muy callado y no responde. Totalmente. Está bien lo que comparte. Sí, multitareas. Esto también, tenemos que saber que los niños no podemos agotarlos con las tareas, porque también tienen que tener su vida, que la vida de los niños es el juego, que es terapéutico, porque los niños canalizan sus problemas, lo que les molesta, lo que les angustia a través del juego. Entonces, los profes tienen que tener cuidado en no sobrecargar de tareas, y más cuando ahora están expuestos delante de la pantalla tantas horas, y los niños se aburren, porque no están diseñados para estar sentados tanto tiempo delante de la pantalla. Entonces, es un doble esfuerzo para los profes tener que mantenerlos de una manera entretenida, dinámica,
y tratar de no mandarles tantas tareas. Porque si no, el niño, en vez de querer aprender, va a generar como un rechazo de que otra vez tengo que hacer, otra vez me pusieron. Y no es un método positivo. A veces pensamos que ay, el niño cuanto más tareas tenga, mejor va a tener una educación mejor. Y no, el niño lo que termina después es diciendo, no quiero saber más nada de la escuela, ni con el estudio, ni nada. Entonces, busquemos la manera de, en el momento de la clase, que sea el mejor tiempo, donde el niño estemos seguros que aprendió, que adquirió el conocimiento, pero no le sobrecarguemos la agenda. Y otra de las cosas, lo que decía la compañera, hay niños que son muy expresivos y tenemos los otros que son cerrados, que son tímidos, que pueden estar también teniendo problemas con el apego. Hay niños que, ya enseguidita te doy la palabra, Isa, hay niños que tienen problemas con la sobreprotección y les cuesta el despegarse de los padres a la hora de estar en el aula. Y tenemos que tener también estar atentos con ese tipo de niños. Hay niños que son únicos hijos, por ejemplo, que son muy sobreprotegidos, que les cuesta mucho despegarse y decir, bueno, estoy 4 horas lejos de mi mamá, o empiezan a somatizar muchas veces porque extrañan, porque necesitan de un otro que les ayude. Entonces, hay que ver si es también por sobreprotección o si ese niño puede estar pasando algún problema familiar o algún problema personal que no le está contando a alguien. Por eso ahí es cuando vemos al callado, al súper callado, al que no responde, algo está pasando ahí. No es normal que un niño no responda nada. Puede ser que sea tímido, pero no que sea para adentro. Entonces ahí entramos en lo que tiene que ver con esa inteligencia emocional de empezar a preguntar, de llegarle, porque les cuento, como nombraba anteriormente en la otra capacitación, que no sé si estaban presentes todos, pero hay casos de abuso sexual donde los niños o niñas no se animan a contarle a su propia mamá, y cuando el docente da una apertura de escucha y cuando le hace saber de que está viendo que algo está pasando, el niño se abre y cuenta, porque encuentra un ambiente de confianza. Entonces, ustedes tienen un lugar de autoridad que hay que aprovecharlo y hay que estar atento y mirar más allá de lo que se ve. Isaías. Sí, acá dice, en la mayoría de los casos, los que observamos en los niños son el reflejo de la familia, en especial niños con, entre paréntesis, entre comillas, mejor dicho, problemas, ¿verdad? A lo mejor serían Totalmente. casos especiales. Totalmente, también sí, es así, es el reflejo de la casa. De repente vos podés ver como docente niños que son sumamente agresivos o incluso niños que tienen agresividad hacia el docente. Y ahí tenemos que estar atentos, porque generalmente el niño que le grita, que le contesta al docente, es porque vio violencia intrafamiliar en la casa, es un modelo aprendido, o niños que golpean todo el tiempo, o que están siempre buscando la pelea. Ahí hay que indagar qué es lo que está pasando en la casa, porque un niño no nace agresivo, un niño aprende eso, y como decía muy acertadamente la compañera, es el reflejo de lo que se ve en la casa. ¿Me siguen escuchando, verdad? ¿Se escucha ahí? Pregunto. ¿Se escucha? Perfecto, porque recién me apareció un temita con internet. Bueno, seguimos con más. La simplificación. Otra de las bases de las relaciones interpersonales se refiere a la tendencia de reducir todo aquello que se percibe en los demás, en lugar de que la mente se esfuerce en elaborar un análisis de lo que llega desde la vista en la primera impresión. En este proceso el ser humano piensa inmediatamente de lo particular a lo general, al calificar a las personas del entorno solo por los aspectos parciales y no en un conjunto como individuo. Y esto tiene que ver con cuando hablamos de la simplificación.
nuestro cerebro está preparado como para la primera impresión, lo que percibimos, y ya generar el concepto es la simplificación. Simplifica ese proceso creando como esto de, bueno, esta persona es así, como dijimos, y acá lo que dice es que no tenemos que caer, digamos, en esa simplificación, sino que tenemos que poder llegar a un análisis, elaborar un análisis de la persona cuando tenemos más herramientas o cuando pasamos más tiempo con esa persona y no quedarnos solamente en eso que vimos desde una primera impresión. La base de las relaciones personales, el último punto es el persistir, ¿sí? Aparte de la simplificación, el ser humano tiende a persistir en la imagen primaria, y es lo que nosotros tenemos que cambiar. No podemos persistir en esa imagen que tenemos del alumno problemático o de nuestro compañero docente que siempre se relaciona de esta manera con nosotros. Entonces, nosotros persistimos de que la persona es así, y la estigmatizamos, la etiquetamos. Entonces, poder sacar esas etiquetas y no persistir en eso que vimos ahí. Bueno, hay factores que influyen mucho en las relaciones interpersonales y sabemos que la personalidad es fundamental, ¿sí? La personalidad que se define como la suma total de las formas en que un individuo reacciona e interactúa con otros, ¿sí? Nuestra personalidad, que está formada también por los diferentes tipos de temperamento, hace que algunos nos caigan mejor y otras personas no nos caigan tan bien. Entonces, es importante poder identificar todo lo que tiene que ver con los determinantes de esa personalidad. ¿Cómo es una persona? ¿Cómo es un alumno? Bueno, tiene factores que influyen como la herencia, es decir, lo aprendido, lo que traemos también de nuestros padres, lo que traemos como legado familiar. Entonces, tiene que ver con todo eso, ¿sí? Con todo lo que traemos desde la herencia, desde lo genético, desde la historia de nuestra familia. Eso influye en la personalidad. Hay de repente patrones que se repiten de generación en generación. Y no solamente desde lo físico, ¿verdad? Sabemos que mucha gente nos dice, ella es igualita a su abuela, ¿sí? Tanto de cara como la expresión, como habla. Entonces, más allá de eso, sabemos que hay cosas que no se pueden cambiar y que lo vamos a traer, lo traemos hereditariamente, pero sí podemos modificar de repente nuestra forma de comunicarnos a la hora de relacionarnos con otros. El ambiente también determina la personalidad del niño y también de todas las personas. Por eso decíamos que hay que estar atento cuando vemos un niño agresivo, cuando vemos un niño que le cuesta aprender cosas simples, ¿sí? Hay niños que una y otra vez les explicamos y que ellos no asimilan el conocimiento, puede estar teniendo algún problema que le impide concentrarse o también problemas en su desarrollo o los primeros años de vida, por eso tiene problemas cognitivos también. Isaías. Sí, acá nos están diciendo, por ahí que no se me está acomodando el comentario nada más. Dice, gracias por la explicación, es así mismo. Por lo general, al que es callado y tranquilo, no se le hace mucho caso, porque se cree que está bien, pero hay que estar bien al pendiente de si es tranquilo o está encerrado en sí mismo a causa de un abuso, y es ahí donde entra la empatía y la capacidad de observación crítica del docente. Excelente, así mismo es, así mismo. Y qué importante es porque hay lamentablemente más casos donde nosotros ni siquiera nos imaginamos lo que está viviendo el niño. A mí me pasa cuando traen al consultorio, por ejemplo, esos niños que les cuesta hablar, nosotros siempre, generalmente como psicólogos, decidimos siempre aplicar evaluación psicológica, aplicamos test. Entonces, a través de los tests aparecen los dibujos y cuando hacemos el análisis nos damos cuenta
todos los indicadores que aparecen. ¿Sí? Aparecen a veces indicadores de violencia, indicadores de abuso, problemáticas o traumas que trae el niño, desde tiempos, incluso desde el embarazo de la mamá. Hay niños que vienen con rechazo, que se sienten también excluidos dentro del grupo de pares, y cuando indagamos en la historia de ese niño, muchas veces la mamá te dice, yo no lo quería tener, incluso había pensado en abortar, y ahí vemos que el rechazo no es solamente a partir de que nace el niño, sino que viene desde la panza de la mamá. Y eso se tiene que trabajar porque también influye en la inseguridad del niño, en la falta de confianza, en la baja autoestima, en los temores que a veces aparecen. Entonces, por eso nosotros le hacemos todo lo que se llama la anamnesis, en las preguntas que se le hacen a la mamá cuando viene un niño al consultorio. Se pregunta cómo fue el embarazo, cómo fue los primeros años de vida, a qué edad dijo su primer palabra. Entonces vemos que la historia personal tiene influencia en la personalidad y el entorno, la situación, como vemos ahí, tiene que ver justamente con la formación de lo que es el carácter de la persona con la cual nosotros estamos interactuando, ¿sí? Por eso, si uno como docente ve que algo está pasando, tiene que derivar al área psicológica, tiene que derivar. Yo hace poco les comenté que había una niña que le hacían, bueno, sé que el Día del Padre, el Día de la Madre, les hacen hacer algún dibujito, algún regalito. Y esta niña, el Día del Padre, no puso, en vez de feliz día papá, puso feliz día mamá, y puso mamá te amo, ¿no? Entonces la profe le decía, no, pero vos tenés que poner papá te amo. Y ella no ponía, y no decía nada, estaba callada. Y la profe no sabía que esta niña estaba teniendo problemas de abuso justamente con una figura como es el padre. Entonces nunca la niña iba a hacer un regalito al papá diciéndole feliz día papá. Entonces, cuando ustedes ven esos casos, o lo mismo en la familia, cuando se le pide dibuja a tu familia, y el niño no dibuja a uno de los integrantes de la familia, ustedes no tienen que pedirle una y otra vez, te falta papá, te falta mamá, porque si el niño no dibuja a uno de los integrantes de la familia es porque tiene una conflictiva con esa persona que omite en el dibujo. Y entiendo, porque los profes tampoco tienen que saber todas estas cosas, pero simplemente no insistir, porque cuando insistimos lo que hacemos es revictimizar al niño, es decir, le estamos recordando que algún problema tuvo con esa persona que no está dibujando. Y después, ¿qué pasa? Como el niño no se expresa o cuando son cerrados, después no quieren ir a la clase. Había una niña que me decía, yo ya no quiero ir, me decía la mamá, no hay caso, no quiere ir, llora, hace berrinche, porque se expone justamente a preguntas del docente de repente, que le da vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces las preguntas se las hacen delante de los otros compañeritos y el niño se siente expuesto. Por eso es necesario, cuando uno ve algo raro en un niño, apartarlo y no exponerlo adelante de los demás. Entonces, en un ambiente de confianza, lejos de que otros niños escuchen, se le hacen todas las preguntas pertinentes y se le deriva al área psicológica, ¿sí? Bueno, los valores y los principios también constituyen todo lo que tiene que ver como la base de esas relaciones interpersonales, porque constituyen convicciones generales de un modo específico del comportamiento o estado final de la existencia, es decir, conlleva a un individuo a tener concepciones de lo que es bueno y de lo que es malo. Los valores, los principios son importantísimos a la hora de comunicarnos y de relacionarnos, y nuestras actitudes también. Para que uno pueda tener esas relaciones interpersonales exitosas, tiene que poder tener una actitud no solamente de enseñanza y de conocimiento, sino también una actitud afectiva. No ser un profe frío, ¿sí? A veces tenemos el viejo
¿sí? Concepto antiguo de que un profe autoritario es un profe bueno, y no. Hoy por hoy nos damos cuenta que cuanto más afecto, que cuanto más contención, que cuanto más empatía, mejor es el aprendizaje del alumno. Tampoco significa que nos tenemos que dejar pasar por encima cuando tenemos alumnos muy problemáticos que no están teniendo ningún problema y son así, que quieren de repente desestabilizarnos, ¿no? Entonces, el docente es un ser polifacético, pensante y con sentimientos para expresar en un contexto de interacción entre los miembros de la comunidad, no solamente alumnos. A veces aparecen los padres de familia que vienen, ¿sí?, a interactuar, a querer saber, y también el trabajo con los padres a veces es un poco complicado, porque tenés los padres que no le interesa nada cómo va el hijo, o la hija, y tenés los otros padres que todo el tiempo te están preguntando e insisten una y otra vez. Entonces también esto va asociado al tema que vamos a desarrollar en unos minutos, que es el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio y tener cuidado con que esa insistencia de los padres, que son un poco a veces obsesivos, las madres que quieren saber todo del hijo, ¿verdad? Cómo se desenvuelve en el aula, eso también a veces quita tiempo de calidad. ¿Por qué? Porque el docente tiene que saber poner límites también, y no, ahora que tenemos las redes y que tenemos WhatsApp, no puede estar contestando lo que los padres todo el tiempo están preguntando a través de las redes. Y eso también implica el poner límites, el saber poner límites. Isaías. Acá nos están diciendo, yo tuve un alumno que tenía mucha rabia y eso hacía que fuera más difícil trabajar con él. Tenía problemas en su casa, vivía con la abuela y se sentía rechazado por su madre. Y esa rabia la traía en la escuela. Totalmente, lo que hablábamos hoy. El niño es un ser transparente. Nosotros los adultos podemos de repente, cuando tenemos una problemática familiar o lo que sea, bueno, dejarla por un rato de lado y nos concentramos. Pero el niño es niño y el niño es inocente y el niño va a expresar de una o de otra manera lo que está viviendo. También la irritabilidad o esa impulsividad muchas veces esconde una depresión en el niño. Hay muchos niños depresivos, esa falta de atención de los padres. Sí, Isaías. Dice, es tan importante la observación. Ojalá que las instituciones cuenten con asistencia de personal capacitado, o sea, un psicólogo. Es tan importante eso, ya que hace tiempo la sociedad ha tenido muchos cambios por falta de valores y es preocupante para nosotros vivenciar y tratar de impartir enseñanzas dentro de un aula donde existen varios casos negativos por problemas familiares. Sería tan bueno contar con esa herramienta de contención. Me encanta el tema. Ay, qué bueno. Primeramente decir que estoy 100% de acuerdo en que cada institución tiene que tener un profesional psicólogo preparado, a veces no solamente que tenga que ver con la rama educacional, sino un psicólogo clínico también, porque o a veces tiene solamente psicopedagogos, pero que un profesional que trabaje personalmente con las emociones, con las problemáticas, y también que no tenga miedo a involucrarse con la problemática familiar, porque a veces el miedo hace que uno se frene, ¿no? Y que no se involucre, o que diga, no, yo no me voy a meter, no voy a hablar con los padres, no voy a indagar tanto, no me voy a involucrar tanto, pero la realidad es que es bueno involucrarse cuando vemos que un niño está sufriendo, porque es un niño inocente, porque puede ser tu hijo, porque puede ser tu hija o un hermano, ¿no? Y si nos pasara algún familiar, quisiéramos poder tener las herramientas como para ayudarle. Entonces, no porque sea un niño que no tiene relación familiar con nosotros, nosotros vamos a dejar pasar, sino que, bueno, si vemos que hay problemáticas, si el niño está contando algo,
si está diciendo que está viviendo violencia o nos cuenta, nos comenta algo, no hacer como que nosotros no escuchamos nada y solamente seguir adelante, sino involucrarnos, tratar de solucionar, porque si ese niño va con esa problemática y te la cuenta es porque te está pidiendo ayuda. Y qué importante es saber que uno con la actitud, como dijimos anteriormente, marca las vidas, ¿sí? Porque ese niño, si vos le ayudás, si vos le contenés, no se olvida nunca más en su vida de vos y te va a recordar siempre. Entonces, involucrarnos más. Y excelente lo que decía la compañera, es necesario el entrenamiento, o por lo menos que el docente tenga esa capacidad de ver más allá de lo que expresa el niño, ¿sí? Y no insistir de repente en situaciones donde el niño no quiere hablar, o no puede dibujar, o no puede decir lo que le está pasando. Entonces, poder derivar al área psicológica. Bueno, me alegra muchísimo que les guste este tema, porque la verdad que estamos tocando varios puntos, ¿sí? Dentro de lo que es las relaciones interpersonales. Y me voy a apurar un poquito, así seguimos después con el próximo tema, pero no quiero dejar pasar esto, que el clima escolar está determinado no solamente por cómo son los alumnos, sino también por cómo se relaciona el docente, ¿sí? Con los compañeros de trabajo, con los alumnos, con las autoridades superiores. Entonces, buscar siempre la unidad en esa diversidad de personalidades. Cuanto más unidad haya en los equipos, cuanto más comunicación, mejor va a ser el desempeño del docente y mejor va a ser, los resultados van a ser mejores en cuanto a lo que tiene que ver con los alumnos. La empatía. Está comprobado que el desempeño laboral del docente es mejor cuando se desarrolla en un ambiente de buena amistad y emocionalmente sano. También tenemos, lamentablemente, muchos docentes que no han superado de repente problemáticas que traen desde la infancia, y a veces eso se proyecta a la hora del relacionamiento con el alumno. Por eso es tan importante que el docente también tenga su propio proceso terapéutico, que se conozca a sí mismo, ¿sí? Para que justamente no lleve esas problemáticas a la hora de dar clase, porque eso carga el ambiente y se carga el mismo docente a sí mismo. Es importante conocerse, es importante analizarse, es importante reconocer de repente traumas vividos en la infancia que no han sido superados, o también problemas familiares o personales que puede estar teniendo la persona. Porque si no se trabajan, si no se superan, uno termina llevando todo eso a la hora del trabajo con las otras personas. El maestro tiene un rol protagónico, es el protagonista en el desarrollo del clima laboral y emocional en el hecho educativo, así que la manera en que contribuye a las relaciones de empatía, afecto y comunicación es vital, ¿sí? Es importante que vos estés bien porque sos el protagonista en ese lugar. Entonces, analizarse y también poder saber comunicarse. La comunicación tiene que ser asertiva. ¿Qué significa la comunicación asertiva? Que yo tengo que poder comunicar no de una manera agresiva y no de una manera pasiva, sino de una manera que esté dentro del respeto, dentro de la tolerancia, dentro de lo que son las normas de convivencia, para que la persona que nos escucha no se sienta angustiado, no se sienta triste, sino que se sienta en un ambiente de confianza, de buena comunicación, y que nuestro relacionamiento sea positivo y no negativo, que la gente quiera estar con nosotros y no que nos resista. Entonces, quiero que te puedas hacer estas preguntas para ver si realmente estás teniendo empatía o no. ¿Me sentiría cómodo si una persona se comunica en el mismo tono que yo? Pregúntate eso. Si vos fueras otra persona, ¿verdad? ¿Se sentiría cómodo en relacionarse con una persona como vos? ¿Tengo un nivel de autoestima necesario para comunicarme con los demás? ¿Cómo está tu autoestima cuando te relacionas con los demás? ¿Creés que realmente te vas a sentir aceptado
¿O creés que lo que vos decís es mejor no decirlo porque no es tan importante? Eso tiene que ver con la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos. Es importante que vos te ames para poder amar a los demás. Nosotros no podemos amar si no nos amamos primero. ¿Cuántos docentes, cuántas profes están viviendo también problemas en su familia, o están aguantando relaciones tóxicas, o están viviendo violencia intrafamiliar, o están también atravesando trastornos depresivos? Pero ¿qué pasa? Como somos profes, nos da vergüenza comentar esto. O muchas están luchando con pensamientos de autoeliminación, y, y es por el estrés laboral muchas veces. Entonces, si estás teniendo estos problemas, si estás teniendo luchas con vos misma, con vos mismo, como docente o como persona, es importante que pidas ayuda. No es normal que uno esté todos los días triste, todos los días angustiado, que no encuentre un propósito en la vida. Y les digo esto porque esas luchas no solamente la tienen los docentes, la tienen los psicólogos, la tienen psiquiatras, y a veces porque decimos, no, yo estoy en este rol y no puedo darme el permiso de sentirme mal, no puedo pedir ayuda, uno termina cayendo en esos trastornos. Entonces, si estás pasando alguna situación difícil, queremos decirte que no estás sola, que no estás solo, y que tu vida es importante y que tenés que poder pedir ayuda. No sos menos valiente, o no sos, no está mal tener problemas, todos tenemos problemas, todos, todos. Te puedo asegurar de que yo tengo colegas psicólogos y también compartimos problemáticas, porque la vida nos lleva a pasar diferentes circunstancias muchas veces que no esperamos, pero no es bueno que te quedes sola o que te quedes solo luchando todos los días con ese problema. Hay gente que está esperándote para poder apoyarte, y necesitamos la ayuda profesional, siempre, siempre. Hay cosas que escapan de nuestras manos y que no sabemos cómo resolverlas, y aparecen problemas familiares, problemas con los hijos, problemas con la pareja, problemas económicos. Entonces, todos pasamos en algún momento por circunstancias, como decimos a veces, ¿no? Un proceso de desierto. ¿Por qué decimos desierto? Porque en el desierto miramos para todos lados y no vemos nada, solo vemos arena, ¿verdad? No vemos nada positivo. Y a veces esos momentos vienen a nuestra vida, y a veces nos sentimos así, como que estamos en la nada. Pero la realidad es que no, que siempre hay una salida, que cuando nosotros tenemos fe y creemos, sabemos que esto también va a pasar. Esos problemas difíciles también van a pasar, y con ayuda, y con escucha, y con terapia, y sobre todo la ayuda espiritual. Y acá me meto un poquito en lo que tiene que ver con la fe. Sabemos que una persona que tiene fe cree y sabe que lo que viene va a ser mejor y que va a poder salir adelante. Pero el problema es cuando perdemos la fe, porque si perdemos la fe, perdemos todo. Entonces no tenemos que perder esa capacidad de creer que, aunque estamos viviendo hoy por hoy capaz que una situación difícil, vamos a salir adelante si pedimos ayuda y nos tomamos de las herramientas que nos brindan los profesionales, y también, como decíamos anteriormente, todo lo que tiene que ver con creer y con esperar y saber que todo va a estar bien, ¿sí? Así que no dudes en pedir ayuda si estás pasando por esto. Para tener relaciones personales exitosas, tengo que tener empatía, habilidad social, conocerme a mí mismo, regularme y estar motivado, los pilares de la inteligencia emocional, ¿sí? Y vamos a hacer una dinámica ahora, así que les pido a los compañeros que puedan tener una hoja y un bolígrafo, o lo pueden hacer mentalmente, pero quiero que podamos indagar un poquito en lo que es el autoconocimiento. Autoconocerse es conocerse a uno mismo, es esa capacidad de introspección, de mirar para adentro, de reconocerse como un individuo y diferenciarse de los demás. Entonces vamos a hacer una dinámica, ¿sí? Vamos a hacer una dinámica en este momento. Yo voy a dejar de compartir el PowerPoint, que ahora estoy viendo acá algunos compañeros, y voy a seleccionar
Voy a seleccionar a 2 compañeras, ¿sí? Voy a ver acá, por ejemplo, estoy viendo a Karina Caballero, ¿sí? Que está muy atenta. Bueno, le voy a decir que se prepare y le voy a decir a Celaya de González, ¿puede ser? Celaya, ¿me ves? Muy bien. Y les voy a pedir que escriban ahí 3 fortalezas, que serían 3 virtudes de ustedes mismas, y también 3 debilidades, 3 cosas que podrían cambiar, que ustedes saben que tienen que trabajar, ¿sí? Así que, Isaías, le doy la palabra mientras las compañeras comparten, mientras van haciendo la tarea. ¿Querías decirme algo? No, estoy nomás para activar el audio. ¿Querés que le active el audio a las compañeras, verdad? Sí, a Celaya y a Y Karina, a me han dicho. Karina. Perfecto, entonces le Bueno, damos unos minutitos para que puedan poner sus 3 virtudes o fortalezas y sus 3 debilidades. Y a los demás compañeros también le pedimos que hagan el ejercicio y si quieren compartir a través del chat, también les vamos a estar leyendo a algunos que quieran compartir sus testimonios. Así que mientras las compañeras lo hacen, también le decimos a los demás que pueden encender sus videos, que ahora nos estamos viendo todos unos con otros, así que me avisan las compañeras, levantan la mano así cuando terminaron y le habilitamos el audio sin problema, ¿sí? Veo que Arminda Benítez está haciendo la tarea, muy bien, la veo ahí mientras completa, los demás compañeros también. También estoy viendo a Carmen Raquel, también muy bien, Sonia Báez, Anilda Ramona, Liliana Gómez. Bueno, ahí estamos encendiendo todos. También estoy viendo a Félix Baruja que nos ve mientras maneja. Así que está atento también ahí, seguramente está pensando en sus fortalezas y en sus debilidades. Bueno, Celaya, ¿ya estás? Sí, ¿Tenés? Bueno, entonces vamos a escuchar a la sí. compañera. Bienvenida, Celaya, te damos la palabra. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Perfectamente, muy bien. Muy bien. Bueno, las 3 virtudes que yo tengo como persona, como docente, yo creo que soy muy sociable. Soy una persona que de repente me piden ayuda. Siempre estoy, nunca me niego. Soy muy cooperadora y muy amigable, muy amigable. Y las Espectacular. debilidades, sí, las debilidades de repente que yo tengo es mucha confianza, confío mucho en las personas y no puedo, no sé cómo le puedo decir, no puedo determinar si esa persona está obrando bien conmigo. Yo tomo como una debilidad de que no tengo esa percepción para, para saber si está obrando bien o está obrando mal. Soy muy impaciente. Me gusta que sea todo rápido. No me gusta de repente esperar. Son las debilidades que creo que yo tengo como persona, como docente, que tengo que Espectacular. trabajar mucho. Bien, pero impaciente como la mayoría de las mujeres somos, ¿no? Un poco, ¿no? Esto nos toca a todas en este tiempo, ¿no? Que a Debe, veces queremos todo debe ser ya, ¿verdad? porque soy mujer, ¿verdad? No sé, Y pero yo que, de repente cuando yo estoy haciendo algo y, bueno, vamos a trabajar todos juntos y veo que hay una persona que no está colaborando y a mí ya le quiero demasiado, ¿qué pasa? ¿Por qué no podés? Tratas de pensar y quiero ayudarle, pero no puedo y de repente ya medio que me molesta porque no demuestra que esa importancia a ciertas cosas que vamos, alguna actividad o algo así que vamos a hacer, ¿verdad? No sé, creo claro, que es mi impaciencia que yo tengo. claro, es que a veces nosotros estamos tan motivados y no podemos entender cómo el otro no está motivado y queremos que se motive y queremos que también comparta. Sí, Pero sí, excelente, Celaya, porque identificaste bien tus virtudes, es muy bueno lo que dijiste, bueno, que sos sociable, que tenés empatía, que sos amigable. Y lo otro, lo de la falta de confianza, bueno, en realidad el exceso de confianza, mejor dicho, a veces pasa, ¿no? Que ahora, hoy por hoy, se ve como una debilidad, pero en realidad no está mal confiar. Lo que pasa es que cuando uno es una persona que es abierta,
es como que se abre mucho, ¿no? Pero sí tener ese discernimiento hasta dónde, ¿no? Uno puede confiar y hasta dónde no, pero tampoco porque alguna persona no falle, dejar de confiar, ¿verdad? Porque eso ya es como estar a veces un poco a la defensiva, pero espectacular que vos pudiste reconocer tus virtudes y también las áreas a trabajar, como tenemos todos áreas a mejorar. Así que te agradezco, Celaya, y vamos a ir con Karina, Gracias. que está a vos, que está preparada ahí, y le habilitamos, Isaías, el micrófono. Karina, bienvenida. Muchas gracias. Espectacular el curso, me encanta. Muchísimas Y, gracias. y bueno, mis fortalezas, creo que una de ellas es el compartir conocimientos. Me gusta mucho el compartir todo lo que yo aprendo. Siempre trato de transmitirlo, ya sea a mis compañeras y más con las mamás. Yo trabajo mucho con las mamás en mi puesto de trabajo, ¿verdad? Y la otra fortaleza es, me gusta siempre buscar el buen relacionamiento, ¿verdad? Con los grupos de personas donde estoy. Y me considero una persona sociable y cooperadora. En ese sentido, siempre estoy a disposición de mis compañeras, de mis superiores, ¿verdad? Para dar el apoyo que se necesita. Como yo siempre digo, dentro de mis posibilidades, estoy siempre ahí para todos los que me necesiten, ya sea en cuanto a materiales, conocimientos, elementos, herramientas, lo que sea. Y mis debilidades, Espectacular. bueno, una de mis debilidades es la impuntualidad. A veces me cuesta llegar un poco temprano en mi trabajo. Siempre me trazo por algo en la casa y bueno, otra debilidad que tengo es que soy muy sensible y la sensibilidad a veces es como una herramienta buena de trabajo, pero a veces también nos juega en contra, ¿verdad? Entonces a veces me afectan mucho las situaciones por las que se pasan a nivel laboral y obviamente también a nivel familiar, ¿verdad? Y otra de mis debilidades es el que soy muy charlatana, muy abierta, muy, muy habladora, o sea, converso demasiado, entonces a veces también me retrasa en lo laboral y bueno, y a veces se cansan las personas de escucharme también. Es muy Eso, comunicativa, Karina. Ella le sí, gusta hablar, ¿no? Ya me imagino, es de la que se pone a hablar y se olvida de la hora, ¿no? Bueno, pasó la hora. pasó la hora y por eso llego un poquito tarde, pero bueno, no pasa nada. Karina, espectacular, que puedas identificarte, me quedo con lo de la sensibilidad. Todo lo que dijiste está genial. Bueno, el tema de la impuntualidad a veces nos pasa que a todos, que somos vuelteros, ¿no? Y llegamos un poquito más tarde, pero la sensibilidad, ¿verdad? Ujú. Es muy importante para trabajar con otras personas, tener esa sensibilidad y poder detectar. Ahora, como decías, ¿no? Cuando la sensibilidad nos limita a nosotros o nos angustia ya cuando nos sobrecargamos con las problemáticas de repente de otros, ahí es cuando tenemos que poder hacer el corte, ¿sí? Y despegarnos. Y yo te entiendo perfectamente porque en los primeros años, ahora, bueno, porque ya hace tiempo que estoy ejerciendo la profesión, pero en los primeros años había como, me costaba muchísimo despegarme, como saben, soy psicóloga, de las problemáticas de los pacientes. Y eso fue un ejercicio que lo tuve que trabajar también con terapia porque era como que traía los problemas y no me despegaba y pensaba y trabajaba en eso. Y lo mismo pasa con las problemáticas de los alumnos. Y eso tiene que ver con un temperamento así como apasionado, ¿no? Cuando uno se apasiona con lo que hace y le gusta, es como que se involucra demasiado, pero aprender a hacer ese corte es muy positivo porque si no nos sentimos también con una carga que va más allá de nuestro rol.